Paralelamente, sigue funcionando el Estado Nacional con la democracia representativa, con senadores, diputados, pero las verdaderas consultas que antes alguna persona con dedo definidor indicaba, se traslada a esta estructura social. Por eso que dice el presidente, yo gobierno obedeciendo al pueblo, porque estas organizaciones son democráticas al interior de cada una de ellas. Son altamente democráticas, que se eligen tanto los estudiantes, los profesionales, los sindicatos, y estos son parte de la Conarcam. Entonces, la virtud del presidente Evo Morales en esta fase del proceso de cambio, de esta revolución, en sí consiste en una revolución cultural, democrática y económica y social. Porque hay revoluciones donde hay que hacer la fuerza de armas, de muertes y de mucha destrucción, de instituciones, mucha muerte. La virtud del proceso de cambio boliviano es que se ha logrado tener una verdadera revolución sin derramar sangre, apelando en su momento a los procedimientos democráticos, aceptando el juego de la democracia, donde se ha manifestado, por ejemplo, para la aprobación de la nueva constitución política, que ha sido otro problema que quiero compartir con ustedes. Funcionaba en Sucre la Asamblea Constituyente, pero Sucre siempre ha sido la capital de Bolivia, pero no así la sede del gobierno. La Paz es la sede del gobierno. Entonces, hace más de 112 años, 115 años, es que la sede del gobierno fue trasladada de Sucre a La Paz por una aparente revolución federal, que al final no se federalizó nada en Bolivia, sino que fue un motivo nada más para trasladar en ese momento la sede del gobierno. Y desde entonces, en Sucre hay un aire de reivindicación de la capital. Entonces, la derecha, cuando estaba funcionando la Asamblea Constituyente, instituyó el tema dentro de la agenda de la Asamblea Constituyente para que Sucre vuelva a ser la sede de gobierno, ¿no? Pero la verdad que esta situación exacerbó demasiado a la población de Sucre y quiso prácticamente hacer fracasar la Asamblea Constituyente. Fueron rodeados por toda la población chuquisaqueña. Ardió Sucre, así como Roma, he visto arder Sucre. En todas las esquinas, los estudiantes, por toda la juventud de la más comprometida con ciertos ideales, es que hace de que Sucre reclame nuevamente la capitalía plena, se llamaba, y hemos tenido que secuestrar a la asamblea, a los miembros de la asamblea, a un liceo militar. Increíble, a un liceo militar, a un instituto militar. Por eso que las Fuerzas Armadas participan activamente en lo que es el proceso de constitución. Y ahí, con una alta seguridad militar, seguían sesionando. Pero la población rodeó y iba a haber muchos muertos. Hubo una refriega donde hubo 3 a 4 muertos y en la noche tuvimos que burlar ese cerco y sacar
a los asambleístas hasta Oruro, a otra ciudad, ¿no? Y allá concluyó las labores de esta asamblea y presentó este proyecto final al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional elaboraron la ley del referéndum para aprobar o rechazar la Constitución. La misma que desde luego fue aprobada por un 64% y ahí se consolida la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, que tiene muchos cambios. Imagínense, hay cambios donde, por ejemplo, surge un nuevo órgano, un nuevo poder, que es el órgano electoral, que aquí no lo tienen ustedes. Es un nuevo poder autónomo, similar al legislativo, al ejecutivo. Surge el reconocimiento del Estado plurinacional con todo el ejercicio de los derechos de todos los bolivianos, incluidos todos aquellos naciones indígenas, donde se reconoce su estructura política, su estructura jurídica, que viene de cientos de años, de miles de años atrás, y que aún se practicaba, y que había un choque, una colisión de derechos cuando había que juzgar o algún elemento donde no estaba previsto en la justicia ordinaria. Ahora conviven las dos justicias, la justicia comunitaria, que se llama, y la justicia ordinaria. Hay muchos cambios en los cuales las autoridades se convierten en servidores públicos. El término de autoridad pierde vigencia en la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. Somos servidores públicos y se hace hincapié en la transparencia. Se crea el control social. Control social es el derecho de ejercicio de todo ciudadano de acceder a la información necesaria de cualquier órgano público para saber exactamente cómo es el manejo económico dentro de esa institución. Todas las instituciones anualmente están obligadas a rendir cuentas a la sociedad a través de este control social, uno a principio de año y otro a mediados de año, donde dice exactamente qué es lo que se ha hecho, qué logros se ha tenido, cuánto se ha gastado. Se presenta toda la documentación abierta para el que quiere conocer más, y se crea el Ministerio de Transparencia. Hay un Ministerio de Transparencia que es el único que existe, por lo menos quiero cerca en Latinoamérica, donde se hace hincapié en la lucha contra la corrupción. Uno de los grandes problemas que hemos tenido los países latinoamericanos, además de la lucha, es la pobreza, es la corrupción. En este aspecto, la derecha, Estados Unidos y toda la oposición a los gobiernos progresistas han hecho un seguimiento minucioso, bajo una lupa precisa, la acción del presidente Evo Morales y de su gobierno. Otra de las virtudes importantes que debo mencionarles y compartir con ustedes es que el presidente Evo Morales ha demostrado, está demostrando esa honestidad a prueba de fuego durante todo este tiempo, porque han tratado
de inmiscuirme en actos de corrupción, en narcotráfico, en temas de derechos humanos, en una serie de aspectos. Pero lo que sí yo le puedo asegurar, uno de los ámbitos en los cuales al presidente Evo Morales no se le puede, bajo ningún aspecto, ni siquiera dar su accionar y su prestigio, es en el tema de la honestidad y la corrupción. Él ha sido el primero en cortar la cabeza al tercer hombre de la estructura política del MAS, que es el Movimiento al Socialismo, el partido del presidente Evo Morales, cuando hubo una sospecha de un acto de corrupción en la empresa petrolera boliviana. Y en este momento está en un proceso, no ha sido tampoco verificado, pero está con prisión preventiva y en la cárcel el tercer hombre, que era el presidente de la Cámara de Senadores, que está bajo sospecha. Entonces, con esto les digo, de ahí para abajo hay un accionar muy claro, consecuente con lo que es la nueva constitución política del Estado, que hace hincapié en la lucha contra la corrupción. Decirles también que a pesar de estos intentos de desestabilizar, la lucha dura ha llegado hasta el 2008-2009, en el cual Bolivia estaba corriendo el riesgo de dividirse. A partir del 2010 se ven los logros de este proceso de cambio, de esta revolución. Bolivia logra recuperar sus recursos naturales. De los 380 millones de dólares que era la renta petrolera que pagaban las transnacionales a Bolivia, el año pasado Bolivia por renta petrolera recibe alrededor de 7.000 millones de dólares. Imagínense el cambio, no solamente cuantitativo, sino cualitativo en el tiempo, cómo mejora la renta e ingresos de Bolivia. Por eso es que el tema central es de que se incrementa la torta del Producto Bruto Interno boliviano de 9.000 millones de dólares, ese era el tamaño de la economía antes del presidente Evo Morales, a 36.000 millones de dólares, que es actualmente el PBI. O sea, se agranda la torta de la economía boliviana 4 veces en 9 a 10 años. Pero la virtud cualitativa de esto, no solamente haber agrandado la torta, sino sobre todo la distribución de esta riqueza, de esta utilidad. Se distribuye en diferentes aspectos: tema de salud, tema de educación, en el tema de infraestructura, se incrementan los ingresos, se apoya a los sectores más desfavorecidos, a la gente mayor, que son normalmente la gente que nunca en su vida ha recibido un salario y tampoco ha tenido un aporte para su vejez. Entonces se le da la renta dignidad, que se llama, se crea el bono Juana Zurduy para las madres solteras, se da el bono Juancito Pinto para que no haya deserción escolar, y se crea una serie de incentivos para promover la profesionalización. Se crean
universidades indígenas, se crean institutos de formación técnica, se industrializa el gas, se está industrializando el litio. Estamos en un proceso de recuperar el tiempo perdido. Teníamos una deuda acumulada muy grande a través de la historia. Había gente en las fronteras que no sabía si era boliviano o era peruano, era indiferente, no se sentía parte de. Ahora no. Tenemos un proyecto que estamos cumpliendo, estamos construyendo 1000 hospitales en todo Bolivia, en diferentes niveles, primer, segundo, tercer, cuarto nivel. Sin lugar a dudas, puedo decirles y compartir con ustedes que Bolivia en este momento es el único país en Latinoamérica que tiene diseñado, establecido y escrito una política de Estado al 2025 con objetivos claros de disminuir la pobreza en tanto por ciento, con incrementar los servicios básicos en tanto por ciento. Los objetivos del milenio han sido ampliamente alcanzados y adelantados. Se ha disminuido el analfabetismo. Bolivia ha sido considerado como país libre de analfabetismo. Se ha mejorado la distribución de la riqueza a través del índice Gini. Se ha disminuido la brecha entre ricos y pobres. Y estamos en un franco proceso de rediseñar los nuevos desafíos en todos los ámbitos para ofrecer mejores oportunidades a nuestros jóvenes y a nuestros niños, posibilidad que no la tuvimos en su momento para todos. Si hay algo que hay que pelear en la vida es para que todos tengan por lo menos la misma oportunidad. A partir de ello se van haciendo las diferencias en base al esfuerzo individual, al esfuerzo colectivo y logrando mayores objetivos, resultados en lo que es la educación. Quiero compartir con ustedes, y yo decía antes, yo vengo de una familia muy humilde. Vengo de una familia de obreros. Mi padre ha sido albañil y mi madre ama de casa, que ambos no han terminado el primario siquiera. Y en esa época nos era muy difícil asistir al colegio, mucho menos a una universidad. Y por eso yo ingresé a las Fuerzas Armadas, porque era el único lugar donde podía estudiar gratis. Y en esa época estaban cerradas las universidades por una dictadura, era la dictadura de Banzer, que había cerrado las universidades para que no haya focos de resistencia, de rebelión. Entonces imagínense cómo venimos remando desde abajo los bolivianos para tener un lugar en el destino histórico de Latinoamérica. Y ahora el desafío que quiero compartir con ustedes es la verdadera integración que debemos asumir los latinoamericanos frente a los intereses que están en disputa en el mundo. Aquí no es cuestión de clases sociales, no es cuestión de ideologías, sino es cuestión
de identificarnos, definirnos hacia el futuro. O nos tienen separados y dominados uno a uno, o tenemos un peso específico y una voz fuerte juntos a través de la UNASUR o la CELAC. Pero nadie ama lo que no conoce. Para integrarnos verdaderamente debemos conocernos. Estos ámbitos y estas reuniones permiten conocernos más. Permiten sentirnos con una empatía social, política, hacia los objetivos comunes y desafíos que tenemos como latinoamericanos. Debemos estar a la altura y a la estatura de los desafíos del presente y del futuro. Ese es el gran reto que en cualquier ámbito estudiantil, profesional, empresarial, militar, social debemos tener. Tenemos muchas causas, muchos ejes en común que compartimos. Tenemos pocas diferencias, pero nos hacen parecer como si tuviéramos grandes diferencias y estuviéramos totalmente distraídos tratando de ver el ombligo de cada uno de nosotros. Ese es el gran desafío hacia el futuro. Estén donde estén, pregúntense cuánto están aportando a la verdadera identidad latinoamericana. Porque si vamos a Europa, si vamos a Madrid o a España, no somos otra cosa que sudacas. Así usted tenga los ojos azules, sea más rubio que los españoles, somos unos tristes sudacas. Pero no vamos a tener integración tanto en cuanto nosotros no resolvamos los problemas internos. Debemos ser honestos con nosotros mismos, debemos respetarnos en las diferencias, pero también debemos reconocernos en las potencialidades. No debemos ser competitivos. La nueva diplomacia de los pueblos que practicamos y que debemos practicar es la diplomacia de la complementariedad, la solidaridad. Porque si no hay solidaridad y complementariedad, vamos a estar siempre bajo la mirada individualista del capitalismo, de la competencia, de la vorágine de ser quien se lleva más la tajada. Por eso es muy importante en estos claustros universitarios plantearse hacia dónde queremos ir, cómo debemos identificarnos. Hay solo dos formas de verse en la vida: o somos irresponsables o somos responsables de nuestro futuro. Y ahí cada uno debe seguramente responderse con total honestidad qué está haciendo para responder a ese llamado de ese destino personal, de ese destino histórico de su país, de ese destino histórico de Latinoamérica. En ese aspecto, Bolivia, Chile, dos países que en pleno siglo XXI no tienen relaciones diplomáticas. Es inadmisible. ¿Cómo podemos hablar de integración sudamericana si no nos queremos ver las caras? Si no tenemos los problemas pendientes resueltos, si no tenemos la voluntad de sentarnos a negociar. Esa es la verdadera pregunta. Adelante, por favor. ¿Tienen comunicación con la salida al mar?
comunicación por la salud. Justamente en eso consiste lo que hablaba el diputado Raimundi. Bolivia, ante las permanentes dilaciones, postergaciones, y al final el presidente Piñera declaró abiertamente que no había ningún tema pendiente entre Bolivia y Chile y que todo estaba zanjado y resuelto el Tratado de 1904. Es que el presidente Evo Morales toma la decisión de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Y en qué consiste la demanda? La demanda no consiste en que tenga mar o no tenga mar, o en recuperar lo que había perdido Bolivia o no, porque es imposible a la luz de la historia de los tiempos. Sí, 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados, Chile no quiere perder un centímetro cuadrado. Imagínense peor querer tener una teoría reivindicacionista. Lo que pide Bolivia es que Chile reconozca que debe sentarse a negociar de buena fe para tener un acceso soberano al Océano Pacífico. Esa es la puerta de entrada. Todavía no se ha visto el método y la forma en la cual se podría llegar a este punto. ¿Y qué ha pasado con Chile? En la Corte Internacional, Chile dice, Corte, usted no tiene competencia, porque este problema no existe, ya ha sido zanjado en el Tratado de 1904 y Bolivia está demandando algo, reclamando un derecho expectaticio que no lo tiene. Y lo que hace la Corte es el 24 de septiembre, le dice, no Chile. Primero, para empezar, Bolivia por primera vez le sienta a Chile ante una Corte Internacional, que jamás quiso estar. Segundo, ¿qué le dice la Corte a Chile el 24 de septiembre pasado? Le dice, Chile, yo sí tengo competencia. Tengo competencia en un tema pendiente de solución. O sea, le está diciendo, hay un problema pendiente. Cosa que la política externa de Chile permanentemente se basó en esta piedra angular de negar la existencia de este problema. Entonces le dice, sí soy competente y vamos a proseguir con la demanda con un voto de 14 jueces a favor y en contra de 2, perdón. Entonces acepta la demanda y ahora vamos a ir al fondo de la demanda, que va a durar aproximadamente entre 3 a 5 años. Entonces, para concluir, quiero decirles que debemos interactuar cada vez más, debemos conocernos cada vez más, debemos sentirnos no iguales, diferentes, pero respetarnos en esa diferencia. Ahí está nuestra potencialidad. Por eso que Bolivia ahora asume un segundo símbolo, que es la huipala, que representa eso, que todos somos iguales en los cuadros, todos somos iguales, somos diferentes de los colores, en la cultura, en la procedencia, en la aspiración, pero todos debemos estar unidos en una sola estructura, buscando los verdaderos objetivos de nuestra patria, sobre todo de nuestra patria grande. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, embajador. Y bueno, queda abierta la clase para que un alumno o alumna quiera hacerle alguna pregunta. Vamos con el profesor Pastorino, es profesor de Derecho. Gracias, embajador, por venir. Y solamente estuve en la voz con Bolivia y dando una capacitación
capacitación a los jueces agroambientales. Yo soy profesor titular de Derecho Ambiental. Y hoy a las 6 de la tarde, casualmente también, porque sin preverlo, tenemos una charla que queremos explicar acá en Argentina, el sistema de justicia agroambiental y un poco comunitario. Pero lo que en el viaje me sorprendió, porque justo me da pie lo